Ok. Em, bueno, muy rápidamente entonces, para abrir esta parte, solo vamos a mencionar que sabemos, tenemos nuestra ecuación en principio para hacer determinar asentamientos o desplazamientos con trabajo virtual. Eh, y lo que acabamos de determinar de hacer referencia, entonces son a nuevos factores que entran además de lo que son las fuerzas axiales, momento, cortante y torsión, como son los efectos por cambio térmico y bien un cambio térmico uniforme longitudinal y cuando hay un diferencial térmico en la altura de la sección. Eh, y luego mencionamos el tema de error de fabricación, que va muy asociado también a o digamos, tiene un poco el mismo enfoque de asentamiento. Lo que tiene que ver con el cambio térmico, digamos que se incorpora a nuestra ecuación como un sumando o unas sumatorias adicionales que no tiene mayor, creo que no tiene mayor complicación en cuanto a su implementación. Eh, Sin embargo, lo que tiene que ver con error de fabricación y asentamiento, creo que hay una forma como de visualizarlo mejor de cómo es su manejo. Si bien son términos adicionales a meter en nuestra ecuación, como sumandos adicionales, bueno, hay algo allí que creo que vale la pena visualizarlo para tener claro de dónde viene todo eso o cómo se puede relacionar con lo que ya sabemos. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar el ejercicio que vimos, o muy similar al que vimos anteriormente del lead, que les puse como que es una variante efectivamente, y bajo una de las partes que era determinar el desplazamiento vertical del nodo F. Y vamos a seguir en la misma tónica. La variante que estoy haciendo aquí es colocándoles otro elemento articulado adicional, la barra AG, y vamos a ver qué efectos tendría, digamos, sobre todo el cálculo que ya hicimos, ¿no? Siendo aquí antes había un patín, y era la estructura isostática, ahora colocamos la barra pero articulada aquí abajo, con lo cual mantenemos un esquema isostático. Y de hecho, nuestro sistema primario, dado que tenemos la misma fuerza y esto solamente es una barra vertical, ella lo que está haciendo es tomando la carga, la reacción del apoyo que antes estaba en patín en A, ahora esa reacción pasa a ser la fuerza axial en la barra G. Entonces lo que teníamos como una reacción de 40 kilolibras, ahora pasa efectivamente a transmitirse como una fuerza axial de compresión sobre la barra AG y se traslada ahora al apoyo de esas 40 kilolibras. En fuerzas horizontales, si vemos que no hay fuerzas aplicadas en toda la estructura más allá que las 60 libras, si hacemos de momentos en A hacia abajo, vemos que no hay ninguna fuerza horizontal, no hay ninguna carga, nada allí, entonces no hay reacción horizontal. Total, esta es nuestra única esfuerzo al que está sometido la barraje por carga vertical y que se transforma en carga axial. Toda la tabla que tenemos aquí en las primeras columnas corresponde al mismo cálculo que estaba hecho anteriormente y la sumatoria de todos esos, digamos, elementos de nuestra sumatoria, donde entra la carga axial del caso primario, perdón, me salté aquí, tendremos entonces lo mismo el caso del sistema complementario, con su barra adicional, nuevamente la reacción pasa a ser reacción acá abajo y la fuerza axial también de compresión sobre la barra AG. Decía entonces que aquí tenemos la primera parte de la tabla, es todo lo que correspondía al ejercicio original del ejemplo 3.10.8 y aquí está añadido simplemente el sumando adicional que corresponde a la barra AG con su carga axial.
la N del sistema primario de 40 toneladas allí en compresión y la N del sistema complementario de menos 2/3. Su producto 0,107 y acumulado al anterior, entonces diríamos que, bueno, la adición de esta barra, el efecto que trajo sobre el resto de la estructura, y en particular sobre el punto F, o el nodo F, es que descendió, tuvo un descenso adicional de 0,1 pulgadas, 0,107 pulgadas, con lo que es mayor que lo que, digamos, hay la existencia de esta barra con condiciones elásticas. Este punto bajó y digamos, eso hizo, generó un incremento en el descenso de la barra F. Esta sumatoria, esta línea que tenemos aquí, o digamos todo lo que está hecho aquí, corresponde a la sumatoria de las fuerzas axiales. Esta estructura solo tiene barras articuladas en sus extremos, todo isostático, entonces responde a deformaciones estrictamente axiales. Esto es lo que hicimos en toda esta tabla, pero digamos que una forma de reordenar este sumando, simplemente estamos poniendo la n afuera y dejando aquí el factor, simplemente es una separación de esto, de manera de solo aislarlo simplemente. Pero si vemos esto que tenemos aquí, el n por L entre A por E, digamos eso, recordarán fácilmente que eso es simplemente la deformación axial de una barra sometido a una carga axial n. Entonces justamente esto que tenemos aquí, digamos que es esto que estamos aislando por acá. ¿Okay? Y si nos centramos estrictamente en la barra AG, entonces lo que estamos viendo que el componente 0,107 es lo que varió la longitud de la barra AG, dada la carga axial externa que tenía, o sea, las 40 kilolibras, ¿no? A su vez multiplicado por el n minúscula, que es digamos, lo que nos viene del sistema complementario, ¿no? De alguna manera, lo que nos está diciendo que n dice qué fracción de la deformación de L se transforma en un movimiento, en un desplazamiento del nodo F. ¿Okay? Dicho así, entonces, aquí viene digamos, el paso siguiente, ¿no? Nosotros podemos decir ahora que el trabajo, la componente de trabajo que ocurre dada la existencia de esta barra, está, digamos, está dada por el cambio en la longitud de esta barra, dado que está articulada abajo. Eso se traduce solamente en el desplazamiento del nodo A hacia abajo, eso sería el delta L, y el factor N, que es como ese que hablamos de una proporcionalidad que existe dadas las condiciones de geometría y de módulo de elasticidad, las propiedades mecánicas y geométricas de la estructura, y digamos, se ponen de manifiesto en este factor NB como el factor de proporcionalidad entre el descenso del nodo A y el desplazamiento del nodo F. Aquí es donde podemos hacer el salto, porque esta ecuación es la que justamente usábamos para, o la que habíamos enunciado como la herramienta lo que, digamos, cómo hacer, poner de relevancia la incidencia de un error de fabricación, es decir, si esta barra no medía, como dice por aquí, 20 pies, sino que le hicieron de 19 pies y 11 pulgadas, o 20 pies y 1 pulgada, hay una variación en esta longitud. Ese error de fabricación va a traer consecuencias en los desplazamientos de los nodos con relación al planteamiento original de proyecto, digamos así. Entonces, repitiendo allí, este factor entonces va a estar condicionado es por
cambio de longitud de nuestra barra y el factor de proporcionalidad que nos da nuestro n del sistema complementario. Entonces, si sabemos cuánto es esa deformación, cuánto desciende este punto, podemos entonces también ya, independientemente de la barra, qué tan larga o como sea, vamos a poder determinar efectivamente cuánto desciende cualquiera de los nodos que estemos analizando, el F en este caso. Y entonces podemos decir, bueno, para un descenso de este nodo, bien sea porque la barra que pusimos tiene un error de fabricación y desciende una cierta cantidad, digamos, adicional a lo que habíamos estudiado, entonces, bueno, lo consideramos de esta manera. Fíjense un detalle acá. Si nosotros hicimos este cálculo donde llegamos a 0,661, partiendo de que tenemos una barra elástica y bueno, y que simplemente estaba esta carga aquí. No hablábamos de un factor de, no hablamos de un error de fabricación de pieza, ¿no? Entonces simplemente calculamos pues nuestra ecuación aquí, todos los factores involucrados y bueno, y el efecto de tener elasticidad en esa barra. Si fuese el caso que además de colocar la barra, esa barra tuviese un error en su fabricación, entonces tendríamos que poner una línea adicional donde tendríamos este componente nada más. Ya no iría el L por A por E, sino simplemente el N, que sería otra vez el menos 2/3, pero esta vez multiplicado por el error de fabricación justamente. Si se fueron una pulgada más corto, entonces tendríamos un delta L de -1, y si hubiese sido el caso más largo, entonces, bueno, un delta L positivo de +1. Y esa nueva línea iría que acumularla a este 0,661 que ya tenemos por la existencia propiamente de la barra. ¿Okay? Con eso digamos que estaría ya resuelto un problema de existencia de barra adicional, cosa que no tiene nada nuevo para nosotros, pero el error de fabricación habría que introducirlo nuevamente acá. Y bueno, y dependería de cuál fuese el delta L de error de fabricación. En todo caso, lo que quería reflejar con eso es que para error de fabricación solamente necesitamos esta medida que tenemos reflejada aquí. ¿Okay? Ahora, esta medida que tenemos aquí podemos verlo también como que, y si ocurre, no existe la barra, sino esta es nuestra estructura real y tenemos un asentamiento de la fundación del nodo A, entonces otra vez aplica lo mismo. La única diferencia es que vamos a llamar a ese desplazamiento, ¿no? Y el NB, fíjense que viene a ser la reacción justamente en el apoyo. O sea que cambiamos una carga axial por una reacción en el apoyo en donde tenemos el asentamiento. En definitiva, volviendo al caso del ejemplo 810 sin la columna adicional, si tenemos una cosa como nuestra estructura original 10.8, y fuese una parte del problema que nos dijese que tenemos un asentamiento de magnitud pulgada y media, cualquier cantidad que tengamos acá, y si nos siguen preguntando cuál es el descenso del nodo F, simplemente a nuestras sumatorias de lo que tenemos aquí, que en ese caso estábamos en el 0,554, habría que añadirle el NB por S, o sea, el 2/3 de nuestra reacción, por el S que fuese el 1,5 pulgadas que tenemos, y ese factor, ese sumando, se añadiría a este 0,554 y nos daría nuestro total de asentamiento, condicionado al asentamiento. Creo que esa es una buena forma de visualizar esa similitud entre acortamiento elástico de una barra y lo que ocurre
dado el desplazamiento de ese nodo, del nodo asociado, junto con lo que sería un error de fabricación, que tuviésemos aquí una, una digamos, un descenso forzado porque tenemos que conectarnos en otra parte de la barra, dado que hubo un error de fabricación, o que eso también y allí lo que nos interesa es solamente ese delta L que nos varió la longitud de nuestra pieza, y que eso también se puede asemejar a un asentamiento donde no nos importan las características elásticas ni áreas de la barra, sino simplemente conocer esa magnitud de descenso de nuestra fundación. Bueno, esto era lo que quería complementarles, digamos, como para tratar de ilustrar mejor lo que son los efectos de cambio térmico y asentamiento y errores en longitud de fabricación. Y con esto creo que ya damos por concluido el tema eh, vinculado a estructuras isostáticas. Para la próxima clase, entonces ya entraremos a ver en qué podemos aprovechar todo esto que hemos aprendido acá ahora para resolver estructuras hiperestáticas, donde pueden entrar nuevamente todos estos factores de carga de cualquier tipo montado sobre nuestras estructuras, incluyendo ahí efectos térmicos, asentamientos y demás. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Espero por WhatsApp cualquier comentario, y por módulo 7 entremos a hacer cualquier aclaratoria, planteamiento que requiera un poquito más de detalle allí. Bueno, gracias y que tengan buena semana y seguimos en contacto.